Sims 3 Dragon Valley. Bueno, en la descripción del video les dejaré la descarga va a ser por Megabeta. Y pues no les voy a enseñar cómo descomprimirlo con el bloque de notas, que también se los dejaré en la descripción del video, y cómo instalarlo. Que por cierto hay varias formas, puede ser poniéndolo en la carpeta de las descargas de la carpeta que está en documentos, los Sims 3, no, más bien Electronics Arts, los Sims 3, y después ahí se va a descargas. Pueden crear el archivo ya después de haberlo descomprimido, pero tienen que descomprimirlo primero. Primero vamos a ir a la carpeta donde tengo el archivo y van a hacer lo mismo que voy a hacer yo. Van a arrastrar el archivo hacia donde está el archivo unblock. Como podrán ver, se abre una pantalla negra. Van a esperar a que cargue toda la pantalla, ya que ahí está, que se les aparezca un archivo que diga gracias por haber descomprimido el archivo. Pues bueno, los voy a dejar un momento para que se pueda descomprimir el archivo y ahorita regreso. Gracias. Y pues bueno, como podrán ver, aquí ya nos aparece presiona una tecla para continuar. Vamos a volver a presionar la pantalla para poder presionar la tecla Enter. Y como podrán ver, nos volvió a poner lo mismo. El archivo se ha descomprimido exitosamente. Bueno, lo que quiera decir que quiere decir archivo desbloqueado, que ya se desbloqueó. Van a presionar de nuevo la tecla Enter y eso sería todo. Ya está descomprimido nuestro archivo. Ahora vamos a poder... Hay dos formas de instalar el juego. Bueno, el contenido, le dan doble clic, automáticamente se va a abrir el launcher del juego y te lo va a instalar. O hay otra más sencilla, bueno, que para mí es la más sencilla. Van a poner copiar, cortar. Se van a ir a la carpeta de donde les había dicho al principio de descargas de los Sims 3. Lo van a pegar ahí. Ya que esté pegado ahí, vamos a cerrar las dos ventas y vamos a abrir, que sería lo mismo, ¿verdad? Pero, pues bueno, vamos a abrir el launcher. Pueden darle doble clic, pues bueno, ya lo saben, ¿no? A los Sims 3 mover en la facultad al acceso directo o a ponerle abrir la ubicación del juego. Le van a dar el launcher. Vamos a esperar a que cargue. Pues bien, yo lo esperé cuando ya esté el launcher cargado. Y pues bueno, como podrán ver, ya abrí el launcher. Después de ahí nos vamos a ir a descargas. Y ahí vamos a buscar el contenido que diga Dragon Valley o Valle del Dragón. Le vamos a dar en el botón que diga aquí, vamos a seleccionarlo. Y vamos a darle a instalar. Y eso sería todo. Pues bueno, muchas gracias por ver mi video y hasta la próxima. Denle un dedo arriba si así lo desean y pues sería todo. Si tienen alguna duda o algo, comenten y con mucho gusto les ayudaré. Y pues si quieren pueden ver mis demás videos que tengo en el canal. Suscríbanse si lo desean. Gracias.